Goliarda Sapienza fue una mujer adelantada a su época. Nació en 1924 en una familia antifascista. Pasó por el teatro, el cine y dedicó parte de su vida a escribir El arte de la alegría, una novela que tardó décadas en ver la luz. Vivió al margen y es ahí donde empieza la vida fuera. ¿Cuánto has escrito? Quel libro sono io. Tutto quello che ho fatto. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso. Suelo hacer películas sobre artistas, me interesa contar sus vidas. Y Goliarda Sapienza era una artista extraordinaria cuya historia Italia no quiso ver. Era una mujer rebelde, incómoda, imposible de encajar en los esquemas de la cultura de su época. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Por eso no quería contar toda su vida, sino hacer un retrato. Mostrar ese momento en el que sale de prisión, donde acabó tras un gesto impulsivo, de rabia, en un momento de crisis, y encuentra vínculos profundos con otras mujeres. Sei qui per politica? Io ho rubato. Entonces empieza ese movimiento de dentro y fuera, dentro de la prisión y fuera, en aquellos días de verano en la Roma de 1980. Quería hacer un retrato emocional en medio de todo eso. Quelle donne a Re Bibbia stanno dentro anche quando stanno fuori. Così, quando stiamo insieme, mi sento dentro anch'io. Libera. Goliarda ya se sentía en una prisión incluso cuando estaba fuera. Sentía la hipocresía de los círculos culturales, la miraban con distancia. Perché scrivi? Per stronarlo. En cambio, en la cárcel descubrió relaciones reales, sin máscaras. Descubre que las diferencias sociales, culturales o de clase importan mucho menos. Y eso, paradójicamente, la libera a ella y al espectador. Se io non ti avessi telefonato, mi avresti cercato comunque. Perché? Non lo so, ma t'ho detto che non lo so. Brutta bestiaccia. Su relación con Roberta funciona como un motor de su vida. Recupera las ganas de vivir, de escribir y de descubrirse sin miedo. Roberta nace de una amiga real, Renata Bruschi. Goliarda mezclaba todo, realidad e imaginación. Tomaba elementos reales y los transformaba en personajes literarios. En la película la vemos conviviendo con sus propios personajes dentro de su novela. Y la música, con la voz rota y política de Robert Wyatt, también cumple un papel fundamental. No uso música para crear ambiente. La voz de Robert Wyatt tiene tensión, dolor, vitalidad y rabia política. Pensé que habría una ventana al alma de Goliarda. Destaca el trabajo de Valeria Golino, que ya había hecho una serie sobre la escritora. Construye una Sapienza compleja y contradictoria, que mezcla dureza y fragilidad y que sostiene toda la película. Matilda De Angelis aporta la frescura que convierte la intensa relación entre ambas en el corazón de la película. Goliarda está en todas las mujeres de la película, en la guionista, en Valeria Golino, en las actrices, en las reclusas con las que rodamos. Ese contacto me ayudó a salir de mi visión masculina y encontrar algo distinto. La vida fuera se centra en la sororidad, la marginalidad y la creación literaria. Es una oportunidad de conocer y reconocer culturalmente a una de las voces más libres e incómodas de la literatura italiana del siglo XX. Pero para ello debes entrar en su ritmo lento, su apuesta temporal, que mezcla pasado, presente, realidad, ficción y algunas secuencias desconcertantes por su enfoque. Es muy triste pensar que alguien que escribió El arte de la alegría nunca vio reconocida su obra. Una creación solo se entiende cuando llega al público, y a ella le negaron esa posibilidad.